관계 도전이 손에 다와 담제 방배지 담배지 되든지 고담 데라 자제로 년도지와 저는 곳이 니지 니시든 로라 뱀바체나 남시 니지 지든도 저와 강다양다 덴베도 나나바군데 a la paz absoluta. Ella es la que 인도 a través del 전주 선배 conocimiento del 소제사 camino 제진의 permite a 용데라 aquellos que benefician a los seres 자제로 lograr el bienestar del mundo. Me inclino ante la madre de los Budas, así como ante las asambleas de los oyentes y bodhisattvas. 나야 다 저런 상황을 돼 ninguno 참지 테스트를 chen shugi is Buenas tardes a todos. tene ta ngzo lobje chiya di bji chenzo chwetili mango yena ngane chwetili che shagi ya chwetili ngala jarshe ji che ya dijele chwetili che sene wa tagana chigi nam yunga zo todan te de chigi yares. Si tenéis muchas preguntas, dice que Sela, podemos pasar directamente a las preguntas, o si no, lo que podemos hacer es que yo doy un resumen de lo que ha dicho su santidad hoy y después podéis hacer las preguntas. Normalmente lo hacemos así. ¿Cómo lo...? Vale. ¿Se oye? ¿Me oyes? Sí. Sí, ¿no? Vale. ¿Cómo que tú esa? A ver, si dale más, a ver si sube un poco eso. Sube. Hola, hola, ¿sois más alto? Hola. ¿Qué? Hola. Es que si me lo pongo así, sí, entonces a lo mejor aquí se oye mejor, ¿no? Vale. Así. ¿Así? No, que podíamos es usar el sistema de sonido de la sala. En un momento dado. Hola, él tiene un mini micrófono. Digan, peche, dogire que la tiene. Es que lo malo que tiene, bueno, es que también se oye fuera, sale por todos los altavoces, también por fuera, entonces es un poco escandaloso. Vale. Bueno, pues podemos... Vale. María, di internet la tugire. Katu. Ani, digitu, ¿qué? Sí. Ok. Vale. Ya. Ok, bueno, entonces quedamos en que primero hacemos un resumen. ¿O preferís las preguntas? ¿Qué hace? Ya. Resumen. Hoy su santidad ha estado haciendo una introducción al budismo, así de manera general. Y el texto es... A ver, lo subo. El texto es el texto del Rosario Precioso de Nagarjuna, pero como introducción general al budismo, entonces su santidad nos está hablando así de una manera general antes de meterse en el texto. Ha venido mucha gente a estas enseñanzas, sobre todo de Taiwán, que son los que encargaron las enseñanzas, y querían oír hablar sobre un modo de lograr paz y felicidad a nivel mental y también algún modo para lograr eliminar nuestro sufrimiento.
어디게 디차 차베 지려데 미 로와서 중산에 미 로에 다 남주기 셰바 다 전도 소래 개발도 파베 파주디 요바디기 아니 칼레칼레야데 출로 사디게 림바신도 중을 봤어. También nos ha explicado su santidad hoy que hay dos tipos de seres sensibles. Podemos dividir los seres en dos, que serían los seres humanos y los seres no humanos. Y los seres humanos tienen esta característica que es una inteligencia superior, que nos permite entender las cosas de una manera especial. Y debido a que los seres humanos tenemos este intelecto superior, es que en las sociedades humanas se han ido desarrollando las religiones. No, de indígena, di chulukaage jimbati tane, ane long tonda mango tugi vichirvas. Ta chulukaage tige tane long tonda mango sondeve chulu dinana, ane rimambo chyorvas. Rwa nyama ke deme chulu se ati chiche, di chele ade tarve chulu grimba mango jiyo. Tela yang ane Tatup dan dembe chulu yoya chidagi chulus yang ko rig mangbo yorwa ta wa dire gi jimba mangbo chi thari yorwas no jog chulu sa da sha jog chulu sa da jagarang nalo le yang chulu gi jimba mangbo chi thani yorwas y después, bueno, estas religiones se han ido desarrollando paulatinamente desde hace miles de años y se han ido también ramificando. Entonces ha habido muchas diferentes religiones que se han ido desarrollando en distintos lugares, en Occidente, en Oriente, y dentro de la India también encontramos muchas diferentes religiones. Y ahora podríamos dividir todas estas religiones diferentes en dos tipos principales, que serían teístas y no teístas, las que creen en un Dios creador y las que no. También podríamos dividir las religiones en aquellas que tienen una base filosófica que apoya la doctrina y otras que no tienen esta base filosófica y se basan fundamentalmente en la fe. Pero todas estas religiones han surgido con el mismo objetivo, y este objetivo es lograr felicidad para los seres sensibles y también lograr conseguir un método para eliminar el sufrimiento. Luego también estas religiones, al irse extendiendo, han ido creando, digamos, un conjunto de consejos dentro de su doctrina, que se podrían también dividir en dos, que serían aquellos que pertenecen al lado de la conducta y aquellos que pertenecen al lado de la visión filosófica. No, en semjeleyade neba maje semje samgaleyade ene phambe samba sati khajadudugi phendo juya sati chamba ta nyinji dang shenben sat endo jong choshi sat jimba chudim sat jete digedi alam chuluk changme labje digedi jigyu jen gyongyores jide go bo neba jiglo chashaine jide go bo di nyinji da nyinji jire ma do jide go bo di ene 가서라 차담몽 숨다 공르 시험하지들이 자원이네 숨겨 말에 지디고버버디 장바다 제베더니 지인들잖아요. 심지 군래야 돼. 제베 상바세디 코라기 냠네나 ene samje kunde ya de malab jai ki bali ya yo ya de de chi ba de ko ba de be lo le yang
Chambatan se ve labje di tumu ve labje res. Y en el lado de la conducta, en estos consejos del lado de la conducta encontramos siempre en todas las religiones el consejo de no dañar a los demás, de la no violencia, el de no dañar a otros y de beneficiar a los demás en lo posible. Siempre encontramos consejos sobre el amor, sobre la compasión y luego también serían consejos sobre la generosidad, la moralidad, la paciencia, etcétera. Y estos los encontramos en distintas religiones. Por ejemplo, las religiones teístas se basan estas prácticas en que Dios es un Dios de la naturaleza del amor. Que, por supuesto, el Dios nunca se dice que es un Dios maligno, que está lleno de odio, de ignorancia, de deseo, sino que el Dios creador en estas religiones teístas normalmente es un Dios que es de la naturaleza del amor y por eso nosotros tenemos que emularlo y generar también estas buenas costumbres de amar y ayudar a los demás. En el caso del budismo, por ejemplo, pues sería siguiendo el ejemplo del Buda, que él, a través de su propia experiencia vio que era mejor las emociones, ayudar a los demás, ayudar al prójimo y nosotros lo seguimos. Entonces, a lo mejor, aunque las razones sean diferentes, vemos que el consejo es el mismo en las distintas religiones. No, de periang caderes, la vine, pelea de tangan, mulindicana de, and a mangan is Bamanguji, Tane Yoras, Menda, Mangan is but in the Manjuchi, but looking at that, and it's saying it, look at the water of the Tauchelia, Mangan is Bamangu, David, and a man saying it, Lubulia, the Pendo to Tanchura. Oh, these, but the Nancy, and the Samgadung is saying it, same with the water of the Teleang. And the Chuloka, Labjet, the Chiangi, Labjet on it, Mungi, Jebecho, Labjet, the Chizundu, Chadios. Podríamos poner el ejemplo de una medicina, por ejemplo, o de los hospitales. En este mundo tenemos muchos diferentes hospitales, hay muchos distintos tratamientos médicos, hay muchas medicinas diferentes, y eso es porque cada persona tiene diferentes dolencias físicas, entonces se necesitan distintos tratamientos, distintas medicinas, etc. Del mismo modo, también ocurre que las personas tenemos diferentes dolencias a nivel mental, a nivel de nuestra conciencia, y por esa razón también necesitamos que haya muchas religiones diferentes, puesto que cada una de ellas tiene distintos enfoques sobre cómo abordar nuestros problemas mentales, de sufrimiento mental. No, that it go back to the Zodiana, the Legione, and Pendo Carichuriore, that the man, John Cariore, said that to a catch Muchai Dizane, and then Juju Jimena, 6 years. They were doing Timu Rangi, they were Tradan, Dungendo, the lawyer, Dungani Lombar to such. Rod Sunjay, and so you may name, Dungendo, the lawyer, the Lane, Dungani, the Dumutune, Jog David. They were Janari delaying, they were Pong Devachi, or that the Yonadi Courage and a Chungare Slavina, Dova de Dan, Chunga de Mendava checked one. They so June, you no rich me than a teledene, and it Golia de Duju Devaya, they were Pombadam, Duju Dunga, Dunganariati, Jova de Siena, or that delay did Eugene Tango do somebody younger was. They do any. Chimobe Yargetam in the Nasembe Tone, they were to the Sadi, Chungaris. Entonces podríamos preguntar, bueno, pero ¿para qué necesitamos estas religiones, no? ¿Para qué nos benefician? ¿Y cuál sería la desventaja en caso de que no tuviéramos estas religiones, estos consejos? Esto nos lo explica muy bien Santideva en el modo de vida de los bodhisattvas, cuando dice, aunque desean ser felices, aceptan con gusto las causas aunque no desean sufrir, aceptan con gusto las causas del sufrimiento, y aunque desean ser felices, destruyen su felicidad como si de un enemigo se tratara.
Y esto lo que quiere decir es que todos los seres quieren, por supuesto, quieren ser felices y quieren lograr su felicidad, pero vemos que no lo consiguen. La gente, aunque quieren ser felices, no lo son, ¿no? Y luego vemos también que ninguno quiere sufrir y aún así se encuentran con circunstancias de sufrimiento una y otra vez. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? El problema es que no, como decía Shantideva, ellos por ejemplo, aceptan con gusto las causas del sufrimiento. ¿Por qué? Porque no reconocen cuáles son las causas del sufrimiento, no saben que las causas del sufrimiento son causas del sufrimiento y por lo tanto no las rechazan, sino que las aceptan. Y lo mismo tampoco conocen cuáles son las causas y condiciones que generan nuestra felicidad. Y de esta manera tampoco, al no saberlo, entonces tampoco se aplican a ellas, sino que a lo mejor confunden cuáles son las causas y condiciones de la felicidad con las del sufrimiento, y por esta razón lo obtienen lo que no desean. Y por esto es que su santidad nos ha dicho que es muy importante que el sistema educativo se ocupe no solamente de los objetos materiales, no solamente del avance material, sino también de la mente, de comprender bien la mente. No, yo cane yung du ge tayat delaya de dunge de la rini cherwa dunge de la de rini ro chewina luji dunge da samge dunge chen ni che ne lu dunge sa de ne na sa si me che ane de zo de la chingmo ba ya je chin ba ina sa ya thong ya khon ya su du gi ane lu dunge di se ya le ya de pen do yo chro as ine ado si sa ko je ta ba ina da dong yang ane sa ya thong ya khon ya da du yo benjo chambo de ba ine semna le ya de kang ne da nyok da da de mang bo ye de ba khansa ge le yang thong ya yo re long ba le yang thong ya yo re zambu de chi le yang de thong ya mang bo chi do as chana inde gi ene lu gi dunge se bar che be tablam di en te zam gi du e che we na de ji le do as la war do sem gi lu le ya de ji dang gi kang ne do me ba ina ene sem to le ya de ene yimi de mang bo ji dang kang ne mang bo ji ye de ba di ge di se bar che be tablam di ene be che che wa ji yilu sa ki khorje gi dewa dubdab tang tunge sedab di naga che ba yima chi wangshi khor ge zowa dewa dubdab le ishi khor ge zowa dewa dubdab di ting saba tang kede dinde ji gi ishi khor ge zowa dewa dubdab di ten bo ji tang ya bo ji chunga ina wangshi khor ya de kange do tang nyok do de ji che ba ina yang pa si ji no to ba ji yong to ya. Entonces podríamos preguntarnos, bueno, pues ¿cuáles son las causas del sufrimiento? Primero tenemos que saber que hay dos tipos de sufrimiento, podríamos dividir en dos tipos el sufrimiento, que serían el sufrimiento físico y el sufrimiento mental. Para el sufrimiento físico, como por ejemplo enfermedades, incomodidades físicas, sí que las mejoras materiales pues son de utilidad. Podemos utilizar aparatos y, bueno, y mejoras materiales para que sentirnos mejor físicamente. Y aún así, nosotros vemos que hay personas que a lo mejor son muy ricas, que tienen todo y todas las mejoras materiales, y aún así no son felices. Entonces, ¿esto qué es lo que nos muestra? Que no solamente el sufrimiento físico es importante, sino que aún más importante es el sufrimiento mental. El sufrimiento físico proviene de las conciencias sensoriales, mayoritariamente, y el sufrimiento mental proviene de las conciencias mentales. Entonces, con el ejemplo de la persona rica que aún está sufriendo, podemos ver que aunque nosotros pongamos los métodos para eliminar el sufrimiento corporal, con esto no basta. Tenemos que también aplicar los métodos para eliminar el sufrimiento mental. Porque el sufrimiento mental, como hemos dicho, que está basado en las conciencias mentales, tiene más fuerza, tiene más poder y es más importante porque, digamos que influye más desde el sufrimiento mental al físico que desde el sufrimiento físico al sufrimiento mental.
porque digamos que si nosotros tenemos todas las comodidades a nivel físico, pero tenemos una mente perturbada, vamos a ser muy infelices, mientras que si nuestra mente está feliz, a nivel de conciencia mental tenemos felicidad, entonces esta felicidad va a influir tanto en nuestra condición física que digamos como que lo va a eclipsar, digamos, el sufrimiento físico y ya no lo vamos a sentir. Oh, de yin de zene ta da ane zambulin le yode be chulo changwa de ji ge de chung ta chulo de ge de re ane ro sin je mong bu le ya de pen do zhu ya ji da dong ge se ya de le ya de re mo mong bu ji yo ba ji dong ya ji yo ro sang ma la ine ya de ge de so ane tablam do de dan dan de men da ji yo ro was. Así que hemos visto que esta sería, digamos, la necesidad de las religiones, por esta razón que nosotros queremos eliminar el sufrimiento de nivel mental, es que han ido surgiendo todas las religiones y en este sentido vemos que todas ellas han sido de mucho beneficio para muchas personas y han servido para eliminar el sufrimiento de muchas personas. Pero luego a la hora de enseñar los métodos para eliminar el sufrimiento, hay diferencias entre las religiones diferentes. Oh, de ina da chena da ni chirang chulo de le de ba lo zhong chang na ge ba de le ba ni de was lu du ji ge cha cha wei na chulo de le de xian yong ge na ba chen ne o chulo de ne la de de sung de de sung de xie ji che ya so chu de le de nyam le chi ya ge ba la ba xiong ne nyam le chi da ge ba du ji ni de was. Cuando estudiamos una religión, podemos acercarnos a ella de dos maneras. En una de ellas sería de un modo académico, que solamente queremos aprender en qué consiste la religión y cuáles son sus bases, cuál es su doctrina, y otra sería la práctica, ¿no? Ponerla en práctica y acercarnos a ella con la idea de ponerla en práctica. En gujo de le den ro ya ge lang ga khande chin yo re de gi lab ja da thum ba so so khande che go re de gi xian yong ge na ba chi che lo chung chang da ge ba chi yo che ani a so so na ngo so na chu lu de le ya de shou ma shou de so so me ga re se ne so so le phen gi yo me da ya chi ge ba che ni yo ba na shi ra rang ge dang bo nye le ya de xian yong ge lo chung de che chang ani de je le ya de chu lu le ya shu ya ge ba du chi ni ba di to su yo go was. Entonces sería, por ejemplo, dice que nosotros tomamos una religión que tiene su objeto de refugio y entonces podemos simplemente conocer este objeto de refugio y cómo este objeto de refugio llegó a lograr las virtudes que tiene, etcétera, o después podemos querer aplicarlo a nosotros mismos y seguir el mismo camino, ¿no? Sería un poco también el ejemplo de la medicina, lo podríamos utilizar aquí también, por ejemplo, una sería simplemente primero enterarnos de qué medicinas hay, por si tenemos alguna dolencia, ¿no? Cuáles son las medicinas, y un segundo paso, conocer pues, algo sobre las medicinas, a lo mejor efectos secundarios, lo que sea, y un segundo paso ya sería tomar el tratamiento, ¿no? Ponerse en tratamiento. Chena na ma chena su ne kari rang lo le ya de kam me ba de chena degrees chena ma chena su de ba che en chulo kare de che wi ne ya su de ba was rang me che rang che de tam ya yo che ngo coding le sina le de chala da ba na shin su ne chulo da de lo jong cha ne su kare tam na de yo res che che de kare sina chena na ma chena ro mi sang chu grin da sa di pe sung jo che di 상관에 개침부 쇼직인 랭귀지하디요. Pero bueno, principalmente lo que ha dicho su santidad sobre esto es que no importa si nosotros decidimos seguir una religión o no, o dentro de las religiones que hay decidimos una o decimos otra, sino que porque dice que bueno, hay mucho para elegir, ¿no? Sería un poco, dice, como el Corte Inglés, no sé si lo sabéis, una tienda que en España que se la conoce, que es un centro comercial, entonces hay un montón de cosas, dice, pues como si vas al Corte Inglés y puedes elegir, ¿no? Entre todas las cosas que hay, pues la que más te guste.
Pero sí que hay algo que es muy importante, que tanto si decidimos seguir una religión, como si no nos gustan las religiones, como si decimos una concreta, lo que es muy importante para todos es que demos mucha importancia a la calidez de corazón y al comportarnos bien con los demás. No, y esto va a ser, para todas las religiones, va a ser algo muy importante. chululu madembe sangju girindan setan chululu tembe sangju girindan dezini chejeni ene di chululu madembe chulugu samle gewasnamidu odas legi chululu madembe sangju girindan sedi ben zambuling dilia gogo chebarjin chati yores denane ne ya chulu tembe sangju girindan di ene denane gogo sos damshembasta dile chuna ya direk jongda chidang girimba di dindechen yongris chulu Y por eso su santidad el Dalai Lama nos ha dicho también que puesto que hay gente que tiene una religión, gente que no tiene ninguna religión, y luego dentro de los que tienen religión hay muchos tipos de religiones diferentes, gente incluso que no le gustan nada las religiones, y en cambio el comportarse bien con los demás, el tener un comportamiento amable y tener una calidez de corazón, esto es importante y es relevante para todos los seres humanos, no importa si tienen una religión o no. Por esta razón, su santidad el Dalai Lama dice que tenemos que hacer una división entre la parte del comportamiento de las religiones que es intrínsecamente religiosa y la que no lo es, y deberíamos introducir en el sistema educativo una asignatura de ética secular que fuera de enseñanza general para todo el mundo, puesto que todo el mundo necesita este tipo de aprendizaje sobre cómo comportarse bien como los demás y cómo tener un corazón cálido. Entonces tendríamos que tener eso como base para todo el mundo, esta ética, digamos, secular, y luego ya, si las personas deciden seguir una religión concreta, tener una ética asignada a una religión concreta, entonces ya sí, que cada uno elija la religión que le parezca y la ética que le parezca, pero que la base, digamos, que la tengamos todos. Eso es lo que ha dicho su santidad, que era muy importante. Nosotros dentro del budismo tenemos todas estas enseñanzas, tenemos, por ejemplo, aquí podéis ver las enseñanzas, todos estos pechas que se llaman, estos libros largos tibetanos, que son, en este lado estarían la palabra del Buda, que son 100 volúmenes, traducidos al tibetano, se llama Kangyur, le llaman ellos la traducción al tibetano de los 100 volúmenes de la palabra del Buda, y luego el Tengyur, que son la traducción al tibetano de los 200 volúmenes de todos los textos de los comentarios de los diferentes panditas de Nalanda, que aquí tenemos 17 panditas de Nalanda. Panditas serían los catedráticos de Nalanda, los grandes expertos de Nalanda. Y estos son 200 volúmenes, y luego los comentarios de los comentarios pues son muchos más. nanju shune sumbe nyamne ge jimbati nambarang ge nyamne chene to ya chire ine namba yina da mena da changme lobchon chiji devadi nambe shune sumbe chenrik da nambe shune sumbe tadu ge warti ene khawai ne lobchon chana ene dina le ya de sosu ya mixe mango cha yo chire chedida chimani ga le pendo yo chi ya jizo da yerla khanga le pendo yo chi dina le lobje ja ya ge mango chi yo chire nambe chenri da tadu sia
Y dentro de todos estos textos que tenemos aquí, que luego los comentarios de los comentarios no están aquí, pero son muchísimos, podemos resumir todos los temas en 3 secciones, que es lo que Santiago ha mencionado también, que serían la sección de la ciencia budista, la sección de la filosofía budista y la sección de la práctica budista. Y dentro de estas 3 secciones, la práctica sí que sería algo que sería solamente relevante para los budistas, para las personas que deciden seguir la religión budista. Pero la ciencia y la filosofía budistas es algo que no tiene nada que ver con la religión y que puede ser seguido perfectamente y que además es muy importante para todas las personas. Y si nosotros estudiamos estas partes del budismo, vamos a encontrar muchos beneficios en nuestra vida. También, y no solamente para nosotros, sino beneficios para nuestra familia y también para la sociedad. 저때 내년에 남배 세리기 거기 남전에 셰베 세리기 거기 차대비게 마 던산에 얘네 제이만 보관해야 돼 주네 요리 이데 당고 잠버와 당고대 던샤고 지요체 내가 해야 돼 제이다 인지다 다 스페니쉬 요라 디데 얘네 되게 되는 바디게디 남배 세리기다 또 지요체 따두 거디게디 얘네 저거 차베디게디 다도야 되는 거지 이제 되게 럽죠 제톱나 yang kanju tinju kanga lo mo to le je ning bu de tina ne de ne yang lo ju chi ayo res. Y todos estos temas que podemos encontrar en las escrituras del Buda pues son muy extensas y no todos tenemos el tiempo para leernos los 100 tratados del Buda, los 200 comentarios y los muchos comentarios de los comentarios, y por esa razón, como no todos nos podemos aplicar al estudio de todo eso, han hecho este libro, del que ha hablado hoy también Su Santidad, que es un libro en el que se habla de una manera resumida sobre las distintas secciones. El primer libro, que es el libro que trata sobre la ciencia budista, ya está terminado y se ha traducido a muchos idiomas diferentes. Primero se escribió en tibetano y luego se ha ido traduciendo al inglés, al chino, etc. Me pregunta Gisela si está en español. Yo creo que sí, pero no, ahora mismo sí creo que sí, está en español ya traducido. Y luego el siguiente libro, que es el libro sobre la filosofía budista, está a punto de terminarse en tibetano y cuando se termine ya se traducirá también a distintos idiomas. Entonces, si estudiamos ese libro, por ejemplo el de ciencia, pues estamos estudiando de manera resumida un compendio de toda la parte de las palabras y los comentarios del budismo que habla sobre la ciencia budista. Se llama, creo que se llama así, directamente, filosofía, ciencia, filosofía y práctica budistas. Nanjune shebe tsiri, nanjune shebe tadu. Da tindegi tone, tanda pero chashana pena, pedro shebina. Nanjune shebe tsiri sina kandechi ores lavina. Ani ya dela yuginam shato jigche yu yulis de ko en tapata me tapata tat pena zabulin sati kandechi ni chare de jugi de zeno jigche. Yujing nam shasane dela ya de yujing dela ene jeje dradan loda jibu chen yoche denane zo di ene nambe shune zo di yiji sangam rik benam shati zo di lorig nam shasa di lekores loda rik benam shasa di. Si queréis un ejemplo de qué sería de lo que trataría, por ejemplo, el libro sobre ciencia, ¿no? Podrías preguntar, bueno, pero ¿de qué tipo de cosas habla el libro sobre ciencia? O sea, aquí podemos encontrar una presentación sobre los sujetos y una presentación sobre los objetos.
Entonces, dentro de la presentación de los sujetos hablaría sobre los fenómenos que son transitorios, los fenómenos que son intransitorios y distintas características de los fenómenos tanto transitorios como intransitorios, o permanentes o impermanentes. Y también, por ejemplo, sobre la formación del mundo, etcétera, este tipo de cosas. Y luego, dentro de la teoría de los sujetos, aquí se hablaría, hay distintos sujetos que podrían ser o poseedores de objetos, como lo dicen en tibetano, que podrían ser las personas, aquí incluye animales también, personas, luego las conciencias y los términos. Los términos también, digamos, que al referirse a un objeto es como que sostienen un objeto, se les puede llamar en ese sentido también sujetos. Y la presentación principal de entre los sujetos es aquella sobre las conciencias. Entonces aquí tenemos una asignatura que se llama Teoría de Mentes, que habla sobre cuál es la naturaleza de la conciencia y cuáles son los distintos tipos. Samlos labduzane chigre dunga. Tadi gana ya de lo de ba ja cheru tamba ina. Ene lo de la ya de ene dezero ji semdan simjung sene dezero niche. So simji da de korg simjung de niche. Ene ba ja cheru tana ene los yakbo jig dan lo doja ji ene lo ma de ji chi ya lo sum ma chi. Tadi le ja cheru tamba ina. Ene gununga sowa duji semba yile cheba ba sia gununga do. Ene lori du ngosum jeba jeshi yiju nalamangi tezum lokshisia. Tene ba chedu zane gewa Quran la yang nalo le pe mangbo yo. Ene migebe nalo le yang lo rig damangbo ye deva de ji ene lori gi nam shadi gedi jabe ja chembo chini yo baches. Dentro de teoría de mentes nos preguntamos qué es la mente, ¿no? Cuando decimos pensamiento, ¿no? O la mente sería una, ¿no? Pero luego la podemos investigar y podemos encontrar subdivisiones. Por ejemplo, una primera subdivisión sería entre mente principal y factores mentales. Después podríamos también dividir las consciencias en aquellas que son positivas, las que son negativas y las que son neutras. O luego también podemos dividirlas dentro de, por ejemplo, serían dentro de los factores mentales, podríamos dividir los 5 factores mentales omnipresentes, como son la sensación, la intención, la atención, la discriminación y el contacto. O, por ejemplo, hay una división también en 7, que serían la cognición válida, la cognición directa, la cognición inferencial, la cognición subsecuente, la presunción correcta, la percepción inatenta, y la cognición errónea. Y luego también, por ejemplo, habría muchas divisiones, por ejemplo, también de las mentes virtuosas, los factores mentales virtuosos y los no virtuosos, y cada uno de ellos tiene muchas subdivisiones. No, ya lo diga tú ni mutuna, lo rakbe nam chachi da, lo chame nam chachi che. Ta duzu go diga di sani nani ga jawrum ji sebo sungire sangis. Wang yi duzane wang sumbe ngala ene lo charak nam sha de ta dene ma sunga es ta dene ta nangbe tadup se adina nang chune shebe tadup se adina la yang rimba chirama do de ba semza ba uma ba chene tadup ge rimba de di sung chene yo es ti sung go ba jun de san jun de sung do yi gang ge san jun de gi yi gang ge sergi gi li chin ju do wa odina la Jelon Tagam Kenam di Sakjadawe Session to Leparta Nangayika Lama Chai Kujimin said, Sanjuni de Chedi, any Monjur Tena Pava, Kogjur Tena Pava, Shedo Koju Tena Pava 20 years. Or to get it Yamnichi Dang Ribatele, the Nyalea, the Nejidu Yinanda Menanda Kandana Julia Tona, you need to Sella, Segbata, Jeva, Tarvegone, Tajechevan, Najune Sushabe, Chejet, 20 young. 레라보당 카가당 신도 카보도 주리기디 아니 무슨 체마당 제바당 아니 이지다 롱체마 소래데 되네 다제지야디 계침보 인손자 엔 다제지베리 뭐디게 중 호다팀 떠두고남 샤디게 되도스니온데 아니 사제기 떠두고 장예디 나래양 진저도 시 지라마 너데바 셈자바 우마바 체는 연구하랬어. 이게디
nalo ki tadu digidi yang kora de to bya grim do chene ane mendao yubichires le kwartala ngai ka lawar chai ko ji mi sa tsik ka jure ro también podemos hacer una diferenciación de las consciencias por el nivel de consciencia que tenemos, si es un nivel más sutil o más burdo. Hay unas conciencias que son más burdas y otras que son más sutiles. Y esto nos lo va a explicar Su Santidad, seguramente el tercer día, que tenemos esta iniciación de permiso, que pertenece al Tantra. Cuando Su Santidad hable sobre el Tantra, nos va a explicar cuáles son las diferencias de sutilidad dentro de las consciencias. Y esto con respecto a la ciencia budista. Luego, para hablar un poco así de una manera resumida de la filosofía budista. Dentro de la filosofía budista tenemos distintas escuelas de pensamiento. Las 4 más importantes son las Vaibhasika, Sautántrica, Chittamatra y Madhyamika. ¿Y por qué explicó Buda entonces 4 diferentes escuelas de pensamiento? Bueno, más, principalmente 4. Y eso lo podemos ver ahí, está escrito a la derecha del Buda con letras de oro. Está escrita una frase que dice: monjes y eruditos, a ver, espera que la tengo aquí escrita, dice: monjes y eruditos, igual que examináis bien el oro quemándolo, cortándolo y raspándolo, es así como debéis aceptar mi palabra y no por respeto a mí. Con esto lo que él quería decir es que tenemos que utilizar hay 3 tipos diferentes de razonamientos para analizar los 3 tipos de fenómenos de los que el Buda podía hablar. Por eso habla de 3 métodos con el oro, ¿no? Igual que el orfebre a lo mejor corta, raspa y quema el oro para ver si es bueno. Del mismo modo, nosotros también, cuando nos acerquemos a las enseñanzas del Buda, tenemos que utilizar los 3 tipos de análisis dependiendo de que sea sobre lo que está hablando. Por ejemplo, cuando está hablando de fenómenos obvios, tenemos que utilizar una cognición directa. Cuando está hablando de fenómenos ligeramente ocultos, necesitamos utilizar una cognición analítica. Y cuando está hablando sobre fenómenos extremadamente ocultos, podemos utilizar o una presunción correcta o una cognición válida basada en la cita de las escrituras. Y entonces, como hemos visto, tenemos estas 4 escuelas de pensamiento: Vaibhasika, Sautántrica, Chittamatra y Madhyamika, y estas proponen una visión cada vez más sutil, de modo que las podemos tomar también como un acercamiento gradual hacia un mayor conocimiento. 당나 이제 따외 전에 동번이기 따와 마 돈이 직당 가사가 담에 마도 마마 돈이기 도도마니 제 가사 담에 쌈마베 도도마와 되라 아니 테메기 도도마와 지라마와 도 되버체 대세기 도도마와 전에 동번이기 따와 마와 따도 전에 따외 거네 아니 동이기 따와 최고 담에 마 도바 직당 마도베 직 되니 저저도스레스 Karema tubechi 저거 다음에 다 동리 이게 이제 잡돈이 이게 되제들라 얘네 대쟁도 마와당 대만이 받들 대매기도 마왔어. Y una razón por la que tenemos estas 4 escuelas es porque, como hemos dicho antes, podemos ir aprendiendo la visión más sutil de un modo gradual, empezando por las escuelas que tienen unas visiones un poco más burdas. Y esto es como si fuéramos al colegio. Cuando vamos al colegio también pues tenemos que ir primero al primer curso, luego al segundo curso y así, ¿no? Vamos pasando de curso. Entonces podríamos dividir las escuelas de pensamiento budistas en 2 tipos, que serían las escuelas del vehículo inferior y las de escuelas del vehículo superior. Y las podríamos distinguir porque las escuelas del vehículo inferior
hablan solamente de la ausencia de identidad o de la ausencia de un yo de las personas, pero no hablan de la ausencia de identidad de los fenómenos. Mientras que las escuelas de pensamiento budista que pertenecen al vehículo superior hablan no solo de la ausencia de identidad de las personas, sino también de la ausencia de identidad de los fenómenos, lo que llamaríamos la vacuidad. Entonces podríamos distinguirlas como escuelas que pueden explicar la vacuidad o no. Serían las superiores, sí. No, che, chanda, tendegi, ene, denalea de tadup de di, dubdama shive nane, nambe dubda, yana, todo di umabe dubdama set chadere. Ta umabe dubdama di nane, sanjinde degi, kolo thangbo deshi chongor sune, chirama danda deve, dubda mangshi dine chungche. ene kolo baba chagu bumburi sunshebe kolo barbala dene ene shirjing chö sadine tadine tejing do ma wa sadi so lekjag chujin zibadine ma yubiche tadine sanga chujin zibasadi jedi kolo tamane chöne segi badine yubiche to sras ne indi ane sanjegi shirjing doi 공부 제베 땡줄래양 공부루 yap세기 잠샤베 우마베 땡줄 방고 요레스 아니 대나네 자와셔도디 자와도체 엔데려야 된 저와 ene 저도 동니든 줄이고 조지 시문함다든지 청와체 요체 데데발야 돼 루두글로마도 잠시죠 우메 땡줄 방고 요 다 선인 고주야기 차비디 우머지 청와세티네 오주야기 수하나 가드레스 Vale. Vale. Entonces tenemos estas 4 escuelas de pensamiento budista, pero la principal es la escuela madhyamika. Buda, cuando dio sus enseñanzas, lo hizo en 3 rondas. La primera, que se llaman los giros de la rueda del Dharma. El primer giro de la rueda del Dharma se centró en la explicación de las 4 nobles verdades y sus 16 aspectos. Luego el segundo giro de la rueda del Dharma fue aquel en el que Buda habló sobre los sutras de la perfección de la sabiduría. Y estos son, digamos, los sutras base para las escuelas de pensamiento del vehículo superior. Y están escritos en sánscrito. Y después, cuando Buda habló sobre el Tantra, y esto lo hizo en el tercer giro de la rueda del Dharma, en el cual habló sobre las distintas prácticas del Tantra y habló sobre las etapas de la luz clara, de la mente de luz clara. Bueno, entonces, como hemos dicho, sobre la base de estos sutras de la perfección de la sabiduría que el Buda explicó en el segundo giro de la rueda del Dharma, ha habido muchos comentarios de la escuela madhyamika que han ido surgiendo como explicación de estos sutras, ¿no? Y estos empezaron con Nagarjuna. Nagarjuna fue el primero que empezó a hacer comentarios sobre los sutras de la perfección de la sabiduría. Y él escribió entonces la sabiduría fundamental, después el tejido fino, la refutación de contraargumentos, los 70 versos sobre vacuidad, los 60 versos sobre razonamiento y el rosario precioso, el rosario de joyas, y que es este libro que nosotros vamos a ver mañana. Después, una vez que Nagarjuna escribió estos comentarios sobre los sutras de la perfección de la sabiduría, después sus discípulos y discípulos de discípulos que escribieron comentarios sobre sus libros, sobre los libros de Nagarjuna. Entonces, estos libros son muy importantes y mañana vamos a ver uno de ellos, que es este rosario precioso, la guirnalda preciosa, también se le llama el rosario de joyas, el rosario precioso. Oh, ya, sanjinma leyak joje zodo di ane ya ngele tarwa dan tamje chemba joyagi rimbodo jikche ane nega ladami ko ban khande chen tobar chego gure sadita rimbodo ni yungu we nana tango zodi ladami ko ban joyagi ngodo jigi chujuru sadi sanyi dina yungu yores
ngondo ruji chu chu de la ane megi chubung ge chudim che de ga le ya de ane sam bon se dan ane ya lo so bon se dan ane gebe jimba chi ya choro chebe cho gebe jimba dan oda chamso chemishi komba dan de di zo domna ngondo ruji ge chu chu ru se de ko de she je ba de sani le res. Entonces, en la guirnalda preciosa, tenemos, la guirnalda preciosa va a hablar, en primer lugar, ahora sobre dos aspectos, que uno serían que serían el estado superior y el bien definitivo. Entonces serían... también se llaman como un alto estatus y el bien definitivo. El alto estatus se refiere a un alto renacimiento, a un buen renacimiento. Y el bien definitivo se refiere a la liberación y a la omnisciencia, en último término. Entonces, para nosotros lograr la liberación a largo plazo, en último término, necesitamos, a corto plazo, necesitamos lograr un buen renacimiento para poder practicar un renacimiento como humanos o como deidades. Y entonces lo que vamos mañana a ver va a ser, en primer lugar, el método de lograr un alto renacimiento. Para nosotros poder lograr un alto renacimiento necesitamos hacer 16 prácticas, según explica Nagarjuna en este libro. Y estas 16 prácticas serían primero, la ética de abandonar las 10 acciones no virtuosas, que serían no matar, o sea, las acciones no virtuosas serían matar, robar, mentir, tener un comportamiento sexual inadecuado, etc. Tenemos estas 10 que las conocéis. El lago. Sí, bueno, las digo todas. Entonces, no decir palabras divisivas, ni palabras duras, ni charlas sin sentido, no tener pensamientos avariciosos, ni pensamientos dañinos, ni visiones erróneas. Esas serían las 10 acciones negativas, abandonarlas. Y luego serían 3 abandonos correctos, que sería abandonar la violencia, abandonar los modos de vida deshonestos y abandonar el alcohol. Y después 3 actividades más que se deben adoptar, que sería el dar, practicar la generosidad con respeto, también hacer ofrendas a quienes lo merezcan y meditar en el amor. Y entonces, a través de hacer estas 16 prácticas para lograr un alto estado, que es un alto renacimiento, vamos a lograr este renacimiento, y esto nos lo va a explicar mañana su santidad, de una manera resumida. Vale. Entonces, bueno, hasta aquí ha sido mi resumen de las enseñanzas de hoy, y ahora si tenéis preguntas, podéis hacer preguntas. Yo no tengo mucho tiempo, dice Gisela, porque tengo que dar una clase luego a las 3. Okay. One question. Yes. It's about the Buddhism being a non-theist religion. Yeah. What's the call about deities? This is what I don't understand. What are the deities when Buddhism is not a theist religion? No, cioè la di ginde con papo mena. Ani canzini con ciò te slata che c'è sigurezza. Lo che sama but che te yorera. Ode dile de dile is had said de ani jidu ko bo da de kare je is lawina jidu ko ran le se ba lawina dile de jidu ko bo de ro sanjune de karsun oresana ene tani dagin ko is soso deji di soso jobya ge tablam di ko is de sanjerang sik di ni jo do 톱남 대버 주임이 루신 로베 동에 작음이세라 니제 도바시나 보면 디스 순이 대바 대베 저거 교르스 되고 어디게 선준의 대기 얘네 거라게 다 연구세 인데 그디고 고만 탑 대베텔라 네 저랑 디버 슈튜버도 지하면도 동에 차게 세번데 지하면도 네 알로 예대베 연데 저랑 녀버져야 하면도 오늘 ane tawa da tamche chembe koma tapsane samjel pedo meor ves la vine tile mar langa dige dite ati sanjele oi ores
냠뇨 그 누버디 요레스 인제 냠뇨 들려야 돼 저랑래야 쇼마쇼 사디 저랑 되버레 자산 저랑기 들려야 돼 람디 냠니 치토네 저랑래 타르바토 그레스 네 저랑 야라 유리게사다 냐왈리 단세다 데 요마리 지니디 녜스데 요마레스 레렌지디 나서 제브레스 자산 군조 낭베 ene jinugo bo keling mare serwa jinugo bo keling madline soso samdi tasani naniga gyabramje sungre lo thamyo namshadle yona ene lado junje ya dang lado joda kamena ya dang tu yohadi tinchen yongre starashobe jambeya shesin kamena bar sungadi yoya jumdi dires samba thamo chaanjane lada jeji sheduyadi yongres 해 야 jeji sheduni da amjoko soto mindo has tango 소소야냠네 제 대용대전에 지내고 보면 뇌바사 되더래 다 여외 좀디 되레스 샘 참모체는 소소경 것에 있는데 근데 소소양 군저 저기요 버치레스 야야 Cuando hablamos aquí de un Dios, de este Dios que el budismo es no teísta porque no cree en un Dios creador del cielo, universo, etcétera, que todo surge de este Dios, incluso tampoco creador de nuestro sufrimiento y nuestra felicidad, ¿no? El Buda lo que dice es que a nivel de nuestro sufrimiento y felicidad es que cada uno somos nuestros propios protectores. Esto significa que nosotros creamos nuestra felicidad y nuestro sufrimiento a través de nuestras acciones. Por eso hay esta frase que decía los victoriosos, no, esto que el Buda le dijo en el sutra, dijo, los victoriosos no lavan con agua las faltas, no quitan el sufrimiento con sus manos ni transfieren sus realizaciones a otros. Es enseñando la realidad del ser en sí cómo liberan a los seres. Aquí lo que quiere decir es que yo no puedo, no soy un Dios creador que pueda lavar con agua todas tus acciones negativas y que pueda quitarte el sufrimiento con la mano, ni te puedo regalar mis realizaciones. Eso es lo que estaba aquí diciendo el Buda. Entonces, no podemos hacer esto los Budas, ¿no? Los victoriosos no tenemos esta capacidad, como sería un Dios creador, ¿no? Todopoderoso y todo esto. Pero entonces podríamos preguntarnos, bueno, pues entonces es que no nos puede ayudar, ¿no? El Buda no nos puede ayudar para nada, ¿no? Pero, pues sí que puede ayudarnos, pero el modo en el que nos puede ayudar es en que él primero siguió un camino y generó una experiencia y llegó a un lugar en el cual él tenía todas las virtudes y eliminó todos sus defectos. Acabó con todo su sufrimiento, solamente tenía felicidad. Entonces él lo que sí que puede hacer es compartir esta experiencia con nosotros y nosotros somos los que somos libres de elegir si queremos seguir ese mismo camino que él siguió para llegar a donde él llegó o no. Entonces, o por ejemplo, si queremos seguir el camino de estas acciones virtuosas para renacer en un buen renacimiento, tanto sean como deidades o como humanos. Y esto es algo... Sí, espera que siga. Entonces, esto, él lo que quería decir es que yo no te puedo enviar allí, ¿no? Entonces, la idea es que no existe ese tipo de Dios creador todopoderoso. Pero... entonces, Buda no acepta la idea de un Dios creador de cielo y tierra, sino que el cielo y tierra surgen de sus causas y condiciones correspondientes y lo mismo ocurre con nuestra felicidad y nuestro sufrimiento. Pero lo que no negaba el Buda era que existieran otras criaturas que son las deidades. Entonces, por ejemplo, Budas, ¿no? También, Budas, deidades, etc. Entonces, estos nosotros no los vemos ahora. No los vemos, ¿por qué? Porque no tenemos una mente muy sutil. Ahora nuestra mente está, digamos, en un estado mental muy burdo y por esta razón no podemos percibir criaturas como que no tienen un cuerpo material burdo que nosotros podamos percibir con los ojos ahora mismo, ¿no? Y entonces, como muestra de que sí que realmente se cree en el budismo, en su santidad, por ejemplo, ha estado hoy hablando sobre Manjusri, ha dicho que Lama Tsongkhapa tuvo una visión de Manjusri
y que habló con él, ¿no? Entonces, ¿y eso por qué? Porque Lama Tsongkhapa en ese momento tenía un estado mental más sutil. Cuando nosotros a través de la meditación logremos hacer que nuestro estado mental sea también más sutil, entonces vamos a poder percibir también, a través de nuestra experiencia también a las deidades. Mira, aquí no. Te Sánchez Junde de Cuchiduas, Tichi de Rugorin, Sensei, Jayatomas. Sánchez Junde de Nad de Regi Sanjayala, Kale de Regi Kevin, Nara Sanjay, son suyores. Entonces, aquí ves, por ejemplo, esta estatua que del Buda que hay, que está esquelético, ¿no? Que se le ven las costillas. Este es Buda, el Buda ahí. En este caso es Buda. Es Buda cuando estaba haciendo las prácticas ascéticas y eso. Entonces, lo que nos muestra esta figura es que el Buda tuvo que esforzarse muchísimo para lograr finalmente conseguir el estado de la budidad, ¿no? Oh, ok. Ya, sí. Hoy en un momento dijeron que la forma de la vacua y la vacuidad tenía forma. No quedó claro la segunda parte de la frase, que significa que la vacuidad. Cuando tompa tompa ni suso di ngadi ni bato ni pa ni suso ya bujo kako macho. Ale, ¿cómo te llamas? Ariel. Ariel. Ariel, ya. Ariel. 나도 동반이 있어야 돼. 저 탐색이 되는 요래스. 얘네 아리엘이 되는 야 동이 지요래스. 얘네 아리엘 동바오스. 아리엘 제가 치네 아리엘 니야메. 딱도 전에 미니버디 아리엘이 춘이니. 예스. 아리엘 동바오스. 얘네 아리엘 동바오스 하디 아리엘이 춘이디 미신다지기 되는 야 들어. 얘나 미신다지간 제가 치네. 좋아. Tendresi spellendo, tendresi kan tsega chini niya yo marwata. Kawata po beding le Ariel ki donyi di ni marwas. Chesa tongba ni Ariel sidizane chena dendo shosena Quran kan tsu tsega res. Ane Ariel ki chuni di logado jiyorwe yo mare. Di chuni che di Ariel che di derwe mares. Quran gi dendo di Quran re. Ko dendo shosena Quran ra shagure mato kuni ngoji tobata de res. Ariel tombawo, tombayi ni Ariel Ariel siendo tombani shemayi, tombani le siendo Ariel shindachi ni mares. Vale, entonces, bueno, si nosotros buscamos a Ariel entre todas las partes de Ariel, no lo vamos a encontrar. Así que Ariel no existe tal como se nos aparece. Y esto sería la vacuidad de Ariel, ¿no? El modo de existencia último de Ariel. Entonces, cuando decimos, podríamos decir, Ariel es vacío, por esta razón, porque Ariel no existe tal como se nos aparece. Eso que nosotros llamamos Ariel, si lo investigamos, no existe ahí, ¿no? Así que podríamos decir, Ariel es vacío. Pero luego, digamos, no existir tal y como se aparece y no existir por su propia naturaleza, por sus propias características de Ariel, sería la vacuidad de Ariel. Pero esta vacuidad de Ariel no la podemos encontrar en Carlos, por ejemplo. No encontramos la vacuidad de Ariel en Carlos, y tampoco la encontramos en la columna, ni en la mesa, ¿no? Ni en una jarra, porque la vacuidad de Ariel solo se da sobre la base de Ariel, ¿no? Entonces, de esta manera sería que Ariel es vacío y la vacuidad es Ariel, porque digamos que para que se dé la vacuidad de Ariel necesitamos Ariel. Solamente sobre la base de Ariel se puede dar la vacuidad de Ariel. Y luego lo que quiere decir, y luego entonces, ¿es acaso algo diferente de Ariel, la vacuidad de Ariel? Podríamos decir que son cosas diferentes que podríamos separar. Entonces, sobre esto, lo que dice el texto aquí, cuando dice la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad, sería como que Ariel, o sea, la vacuidad no es más que Ariel y Ariel no es más que la vacuidad, lo que significa es que son de una misma esencia. Ariel y la vacuidad de Ariel son de una misma esencia, pero distintos aislados, digamos como que tienen diferentes nombres, pero tienen la misma referencia, tienen el mismo referente. Cuando buscamos la vacuidad de Ariel, estamos buscando a Ariel. O sea, necesitamos a la base de Ariel para tener la vacuidad de Ariel. Sí. Tenchun de revés. Oh, re. Sí. Muy bien.
dangerous. Corán casa de chuñi de dangerous cuando estamos. Y entonces la persona y el ser en sí de la persona son interdependientes de todos nosotros. Y va con el nivel kármico. Creo que lo dijo en su santidad, que tenía que ver con su karma de cada quien. Eso la tené, luego reveresa. Ale, lewan de chuñi se de lewan simares. No, el ser en sí de la persona es igual, tengas el karma que tengas. Entonces, sí. Y sobre el karma también hay algo que decir, dice que será, pero es muy profundo y no lo vamos a poder explicar ahora, porque tengo que irme a dar una clase. Es que tengo una clase de 4 a 5, otra de 5 a 6, no, una de 3 a 4, de 4 a 5 y luego de 5 a 6 y media. Entonces hoy vamos a tener que dejar la clase aquí. Mañana dejamos más tiempo para preguntas. Entonces mañana lo hacemos un poco más largo. ¿Así bien? Pachi, que no diga yo. Ok, sí, sí. Le pido que si nos deja hacernos una foto con él rápido, así ahora. Ok, aquí no. Así. Aquí. Rápido.